puede llegar ocupando, digamos, el espacio que sea, ¿no? Trabajando en educación, en salud, en un servicio social de alguna institución, y bueno, como la idea es un poco recorrer y poder problematizar sobre esa situación y sobre lo que nosotras como profesionales podemos aportar. Bueno, en el material que después, bueno, creo que ya está subido en el Drive, hacemos una pregunta que es, ¿qué implica acompañar a una persona en situación de violencia? No sé si alguien me puede sugerir alguna idea en relación a esto, si les ocurre alguna idea sobre qué actitudes o qué herramientas eso tenemos, digamos, hoy, o qué se les ocurre que necesitamos para poder acompañar a una persona en situación de violencia. No sé si alguna quiere participar. Quizás no. Bueno, si alguna capaz se le ocurre algo en el transcurso, digamos, está bueno hacerlo. La idea de esto es que sea construido entre todas, pero bueno, un poco nuestra idea es transmitir esto de pensar en la idea de acompañar a una persona en situación de violencia como una cuestión procesual. Es decir, como digo, hay un proceso anterior y un proceso posterior, no son situaciones lineales, cada persona tiene tiempos, tiene deseos, tiene posibilidades de tomar decisiones, y ese es como un punto de partida a la hora de poder acompañar a la persona que está atravesando por la situación de violencia. Muchas veces nuestra emergencia es, no, como no podés estar en esta situación, o es lo que nos surge preocupación, nos surge necesidad de cuidar y de proteger, y la otra persona puede tener otros tiempos u otros deseos u otras herramientas para resolver cuestiones que exceden muchas veces inclusive lo institucional. Entonces, bueno, partir del respeto, me parece, de las decisiones del otro, tal, entender que los tiempos de la persona no son siempre los mismos que los tiempos que tiene el Estado, que los tiempos que tiene la justicia, que los tiempos que tienen las medidas, y poder respetar eso y priorizar eso, me parece que es fundamental. Luego, considerar que una persona que puede relatar una situación de violencia, lo que menos necesita es volver a ser tratada como un objeto. Entonces desde las instituciones es importante que se pueda subjetivar en las prácticas, subjetivar en el trato, subjetivar en el diálogo con la persona, y no seguir colocando a la persona en un lugar de, bueno, estás ahí y la forma de salir es esta y yo te digo cómo, y tenés que cumplir con todos estos requisitos. Sino justamente todo lo contrario, subjetivar es una forma, digamos, de garantizar el derecho también a una vida libre de violencias, y dejar, digamos, de reproducir esa violencia por la que la persona recurre, digamos, a solicitar ayuda. Eso, digamos, requiere de escucha activa, de escucha, obviamente que la empatía es clave, pero también es importante complementar la empatía con esto, con escucha activa, con respeto a la autonomía, que desde nuestra profesión es como trascendental y guía, digamos, o debería guiar todas nuestras prácticas, respetar los sentimientos y poder también entender que nosotras como profesionales no estamos solas en este proceso de acompañamiento, sino que contamos y disponemos de instituciones del Estado, muchas veces de las organizaciones sociales. También puede ser que nos toque desde nuestro lugar de militancia acompañar a una persona en situación de violencia, donde es importante saber dónde recurrir, a dónde asistir, con qué recursos contamos en nuestras comunidades. Eso ahí Eva preguntaba si ustedes eran de Mar del Plata, si hay alguna de otra localidad. Yo, por ejemplo, soy de la localidad de Miramar, no sé el resto de las chicas si me quieren contar de dónde son. Bueno, capaz que no. Bueno, si quieren después contarnos, está bueno y es interesante poder generar también recursos conocidos en otras localidades. Ahí hay alguien que es de Punta Alta, Verónica, joya. Maca es de Playa Chapadmalal, es vecina de Eva. De Miramar ya tenemos un montón de lugares. Ahí Belén es de Lucila del Mar. Perfecto. Bueno, genial. Sí, entiendo que es difícil la virtualidad, también es difícil para mí, es la primera vez, pero bueno, de a poco la idea es que nos vayamos soltando y, por lo menos mi intención, yo también soy estudiante, es encuentros, y bueno, nada, compartir un poco de lo que conozco y de lo que también trabajamos con las chicas hasta el día de hoy. Pero bueno, no sé, Eva, si querés retomar con el tema de la ruta crítica, como arrancar
arrancar por otro lado. Sí, un poco retomando lo que decía la compañera, es qué pasa cuando nos llega a nuestro lugar de trabajo una persona que está siendo violentada. Nosotros siempre partimos del concepto que la ruta crítica comienza muchísimo antes de que una persona se presente en la comisaría de la mujer a hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque tuvo que atravesar un montón de procesos anteriormente y puede ser que parte de ese proceso de antes de ir a la comisaría lo inicien con nosotras dentro de los lugares socioocupacionales que estamos ocupando, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las importantes de tener en cuenta? La primera es la escucha activa. ¿Y la escucha activa qué significa? Significa escuchar sin juzgar, escuchar, entender, incluso privilegiando la palabra de esa otra que está necesitando decir exactamente qué es lo que le está sucediendo, qué le pasa, qué siente, sus contradicciones, porque claramente las tiene, incluso a veces hasta no la problematización o visibilización de todos los elementos y componentes que implica la violencia de género. Entonces, activa, ¿no? Es una escucha empática, una escucha donde no juzgamos, donde claramente no vamos a exponer nuestros prejuicios, ¿no? O sea, no le vamos a decir, che, date cuenta, mirá lo que está haciendo el tipo, o sea, por más que incluso para nosotras en ese momento sea, tan clara la situación. A mí, yo concretamente, por ejemplo, en un proceso así estuve 3 años con una mujer. 3 años hasta que se animó a denunciar, trabajando, acompañándola, promoviendo la inserción en un espacio terapéutico, donde ella pudo empezar a adquirir las herramientas necesarias para poder salirse de una relación que estaba impregnada por maltrato psicológico, simbólico, económico, patrimonial, ¿no? Donde no le pegaba, pero claramente la violentaba de todas las maneras posibles. Y atravesamos, levantó todas sus cosas, se preparó y se fue a la casa, ¿no? Después, la otra cuestión es la distancia operativa. No somos las amigas, ¿sí? Sino que somos la profesional que está acompañando ese proceso. O sea, nosotras somos sostén, pero no tomamos decisiones por ella, ¿sí? Y a veces, a ver, estamos como sumamente tentadas a tomar decisiones. Bueno, no, che, vamos a la denuncia, vamos. Hagamos esto, hagamos lo otro. No, las decisiones, la centralidad de cualquier tipo de acompañamiento siempre está en lo que quiere la mujer que está atravesando este proceso. Siempre, siempre tenemos que tener en cuenta su palabra, su voz, sus tiempos, sus decisiones. ¿Está? Eso es como sumamente importante. Otra cosa que no nos puede faltar en el quehacer profesional es el recursero, es saber con qué instituciones vamos a poder trabajar, articular. Es importantísimo que tengamos no solamente la construcción de ese recursero, de las instituciones que abordan violencia, sino del resto de las instituciones que pueden llegar a acompañarnos. Desde los psicólogos que están en los CAPS trabajando en los barrios, desde las oficinas de trabajo social que cuenta cada uno de los municipios para atender las situaciones de emergencia. Absolutamente todos los recursos es importante que nosotros tengamos, como tipo la Biblia acá abajo, bueno, una cosa así por el estilo, ese recursero. Y es importante que lo tengamos construido, que sepamos qué profesionales atienden ahí, cuáles son los horarios de atención, las direcciones, para que podamos hacer y tener claro exactamente dónde derivar. Otra cuestión importante es esta red institucional local, que tiene que ver y van a poder visualizar la construcción de la red local y de ruta crítica, tanto de la localidad del partido de General Alvarado como el del partido de General Pueyrredón. Nosotros tomamos como referencia estos dos espacios que son los que nosotras hemos tenido como influencia y donde también nos desempeñamos, ¿no? O sea, yo mi ejercicio profesional lo tengo en General Alvarado, igual que Juli, entonces también la idea es que podamos
cada una, acá todas contaban que también son de otros lugares, Punta Alta, Lucila del Mar, también son de Playa Chapadmalal, que si bien pertenece a Partido de General Pueyrredón, Playa Chapadmalal también tiene recursos a nivel local, entonces estaría buenísimo que pudiéramos tener construida justamente toda esa red de que aborda todas las cuestiones por violencia de género. Después la otra cuestión es la red institucional provincial, ¿no? Son todas aquellas instituciones que trabajan a nivel provincia, ¿no? Tenemos que tener claro también cuál es el marco jurídico que aborda la violencia de género, ya sea la ley de violencia familiar, que es la 12.569, con la modificatoria, que es la 14.509, y la ley nacional 26.485. Son todos esos instrumentos que nos van a servir y vamos a tener que tener en cuenta a la hora de abordar los casos. Por otro lado, nosotras cuando realicemos estas primeras escuchas, estos primeros abordajes y acercamientos, es importante que hagamos algunas preguntas que son muy claves y que nos van a dar un mejor panorama de la situación y nos va a ayudar muchísimo a diseñar la táctica técnico-operativa que vamos a implementar y cuál va a ser el plan de acción de abordaje de ese caso. Consideramos nosotras como preguntas centrales estas, ¿no? ¿Está sola o tiene hijos a cargo? Importantísimo, porque no es lo mismo estar sola que tener hijos a cargo, con los condicionantes que eso puede llegar a ser para las mujeres. Si tiene trabajo, qué tipos de ingresos tiene, si necesita asistencia alimentaria, ¿puede irse de la casa? ¿A dónde? ¿Con quién podría irse? ¿Quiénes pueden recibirla? ¿Por cuánto tiempo la pueden recibir? Después, ¿qué tipo de violencia o violencias podemos identificar? Ya sean agresiones verbales, descalificación, violencia económica, patrimonial, todos los tipos de violencia que vimos en la clase 2. Otra pregunta importante, ¿la persona que ejerce violencia tiene armas? Sabemos que eh, el 40% de los femicidios son cometidos por personal de las fuerzas de seguridad. Y es importante tener en cuenta que el personal de las fuerzas de seguridad tiene el uso legítimo de la fuerza y tiene un arma reglamentaria que está dentro del hogar, e incluso la mayoría de los femicidas que pertenecen a las fuerzas de seguridad han utilizado sus armas reglamentarias como elemento principal a la hora de asesinar a la mujer. Después, la otra cuestión es que estemos en condiciones de poder asesorarla, ¿no? Que conozca cuáles son sus derechos, que cuente con toda la información sobre todos los recursos que tiene a su disposición para que la puedan respaldar en todo este proceso. Sabemos que tenemos un montón de derechos que están consagrados en los tratados internacionales y las convenciones en las cuales nuestro Estado es parte y está a poder cumplirlo. Así que bueno, haciendo esta breve introducción justamente a este tema, la idea es poder pasar directamente a cuál es la ruta crítica que atraviesan las personas en situación de violencia. Y acá voy a hacer una salvedad. Ustedes me van a escuchar hablar de persona en situación de violencia y no de víctima de violencia. Y esto tiene que ver con un posicionamiento ético-político, porque entendemos a la violencia de género como una situación susceptible de ser superada, atravesada, transitada y dejada atrás. Es algo que ocurre en una instancia vital de una persona susceptible de ser modificada a través de sus acciones y a través de un acompañamiento de un estado presente, ¿no? Entonces, por eso es que no hablamos de víctima, no ponemos a la mujer en ese lugar de tutela histórica que nuestras sociedades la han configurado y la han puesto. Es una mujer con derechos que tienen que ser garantizados. Entonces, por eso es que no la ponemos en este lugar de tutela donde tome las decisiones por ella. Entonces, esa es la centralidad de cualquiera de los abordajes que podemos realizar. Juli, si querés seguir vos. Dale, sí, un poco era iniciado, digamos, de este lugar, poder entender qué significa hacer una denuncia, ¿no? Tenemos una persona que
que pudo relatar, que pudo identificar algunas situaciones por las que estaba atravesando, pudo decir, quizás pudo ser asesorada o fue asesorada de alguna manera, bueno, se presenta a hacer una denuncia. ¿Qué es hacer una denuncia? ¿Para qué se haría una denuncia? Bueno, eso es importante entender, que bueno, una denuncia es un acto jurídico que significa poner en conocimiento al sistema judicial, básicamente, de la existencia de determinadas situaciones. Cuando estamos hablando de una denuncia por una situación de violencia de género, de lo que ponemos en conocimiento al sistema judicial es de la existencia justamente de estas situaciones de violencia de género. Y ponen en marcha, digamos, mecanismos judiciales que están establecidos a partir de la realización de la denuncia. Por ejemplo, la solicitud de medidas de protección, como pueden ser bueno, la restricción, la exclusión del hogar y demás, que solo se pueden dictar a partir de la realización de una denuncia. ¿Sí? La realización de una denuncia implica que una persona tiene que acercarse a una dependencia policial y realizarla. No es, por ejemplo, dar aviso a la policía por teléfono, no es realizar una denuncia, o puede hacerse un acto en el momento y demás, pero la realización de la denuncia implica un acto concreto que es en sí mismo, digamos, un acto jurídico. Hay una pregunta ahí. Si la persona en situación de violencia no tiene cercanos o cercanas a quien recurrir por un lugar de hospedaje y el territorio de residencia no cuenta con este tipo de recursos, ¿cómo se prosigue con la intervención? Bueno, eso depende, voy a contestar, digamos, desde lo que considero, seguramente va a poder sumar algo más, pero depende mucho, bueno, obviamente del recurso que se cuente en la comunidad. Muchas veces la comunidad no cuenta con un recurso específico para abordar el resguardo, ¿no?, de una persona en situación de violencia, pero sí cuenta con dispositivos, por ejemplo, para alojar en una casa, digamos, transitoria o en un espacio comunitario o lo que fuese. Lo importante ahí es que haya una institución que se pueda ocupar de pensar esa alternativa, me parece a mí. Más que, digamos, después la decisión, si no existe un espacio en particular, se tomará en función de los recursos que tiene cada comunidad. No sé si estás hablando por alguna situación en particular, pero bueno, en general, por ejemplo, en Miramar ahora existe una casa de resguardo, pero cuando no existía la casa de resguardo, el resguardo se generaba en el momento a partir del recurso de la persona, el recurso del Estado, el recurso de las organizaciones sociales que podían, digamos, en conjunto brindar la respuesta. Sí es importante entender que el Estado es responsable de ese resguardo, claramente, y que una persona en situación de violencia que hace una denuncia y no pueda regresar a su hogar por el motivo que fuese, o no tiene un hogar para regresar, también puede ser, debe ser resguardada de alguna manera. Sí, yo entiendo que no en todos los municipios se cuenta con espacios de resguardo, y de hecho en Miramar es un espacio que existe hace exactamente un año, pero bueno, que la responsabilidad del Estado de proteger a la persona en ese momento existe y debe hacerse cargo de alguna manera. Digo, con los recursos que cuente, si son escasos, no sé, hay situaciones donde se dispone de un dinero para alquilar, hay convenios municipales con espacios de hospedaje donde se puede resguardar a las personas. Depende mucho de la realidad de cada municipio, pero sí es responsabilidad del Estado. No sé, Eva, si querés sumar algo más. Sí, claro, de ahí la importancia, ¿no? Vuelvo a insistir en esto, de poder tener un recursero y contar exactamente con todas las redes de apoyo que podemos armar, ¿no? Porque justamente también uno de los trabajos de estos acompañamientos es poder ayudar a construir esa red de contención, que muchas veces no necesariamente puede estar conformada por familia directa, sino que pueden ser amigues, organizaciones de la sociedad civil, los recursos comunitarios con los que cuenta también el Estado, ¿no? Digo, sobre todo en estos casos donde no tenemos nosotros en Alvarado, durante muchísimos años, desde el movimiento feminista, digo, luchamos y reclamamos por la existencia de una casa de resguardo, ¿no? Mar del Plata creo que tiene dos, fueron muchos años de lucha y de visibilización y de reclamos frente a esto desde el movimiento feminista, pero mientras tanto, la articulación, esos que sí teníamos. O sea, lo que sí es, y pudimos establecer acompañamiento y de abordaje frente a esa emergencia habitacional y poder acompañar a esa mujer del hogar e incluso iniciar
acciones de fondo, porque digo, una de las medidas que se pueden pedir justamente es la exclusión del hogar siempre, estas situaciones permanentes, de que la mujer se tiene que retirar del domicilio, ¿no? Y por suerte tenemos legislaciones que nos acompañan. Digo, la modificatoria del Código Civil, por ejemplo, estableció el privilegio que tienen las mujeres con hijas a cargo, aún no teniendo la titularidad del bien inmueble, de quedarse en el domicilio durante 1 año y medio. Lo mismo que las disoluciones de las sociedades conyugales, que es esto de, bueno, la casa es de los dos, bien, pertenece a la sociedad conyugal, hay que venderla y vivirla por partes iguales, se privilegia que ese otro cónyuge, que en este caso puede ser la mujer, y sobre todo cuando ha mediado la violencia de género, se quede dentro del domicilio, ¿no? Privilegiando que tenga un espacio donde vivir con sus hijos hasta que pueda acomodarse y lograr herramientas para poder valerse por sí mismo. Digo, entonces, no siempre la situación de irse es permanente, a veces solamente necesitamos resolver durante un tiempo nada más, ¿no? Esta situación de emergencia. Pero bueno, es importante que podamos conocer tanto estatales como de la organización social. Sí, genial. A ver, dice ahí además, si la persona violentada tiene hijos menores a cargo, el resguardo en residencia, sean propias del territorio y retada, se resguarda a ambos, madre e hijos, o interviene el servicio local de existir también en el lugar. Bueno, eso creo que también depende mucho de la situación, pero siempre, digamos, que no haya ningún motivo para desvincular, digamos, a esta mamá de sus hijos, el resguardo se provee para todos, digamos, o debería ser de esa manera. Me parece que la intervención de servicio local se debería dar en caso de que amerite alguna vulneración de derechos, más allá de la exposición a las situaciones de violencia, que de por sí no implicaría, digamos, ninguna medida que pudiese desvincularla o desvincularle de su mamá, digamos, en este caso, ¿no? La recomendación, por lo menos del Estado en general, es, digamos, resguardar a la mamá con sus hijos en el espacio de resguardo que fuese. No implicaría, digamos, ninguna separación. La intervención del servicio local se podría dar, pero no necesariamente en términos de tomar alguna medida con las niñas, sino en términos de considerar otras acciones en caso de que fuesen necesarias. No sé si me expliqué, pero de por sí, digamos, entiendo que el resguardo es para todo el núcleo familiar. Bueno, genial. Bueno, un poco retomando el tema de la denuncia, como decía, es una herramienta, la denuncia es una herramienta para poder solicitar medidas de protección y para poner en marcha el mecanismo judicial y todos los mecanismos judiciales en realidad que implica la misma. ¿Qué es lo que se puede denunciar? Es importante entender que hay cuestiones que tipifican como delitos. ¿Qué significa eso? Que están básicamente en el Código Penal, están penados. Por ejemplo, puede ser las lesiones, los daños, no sé, la rotura de algún bien personal, un celular, una puerta, un vehículo, digo, que son situaciones que en general se dan, las amenazas, ese tipo de situaciones son, además de situaciones de violencia de género, delitos. Hay otras en la ley y que pueden ser denunciadas. Por ejemplo, el maltrato verbal, por ejemplo, situaciones de violencia sistemática que tienen que ver con la violencia psicológica. Algunos malos tratos físicos inclusive no son caratulados, digamos, como lesiones específicas porque quizás han sucedido y ya dejaron de suceder, o no se dan en esos términos, o se dan en términos, digamos, minimizados por la ley en algún punto, pero que igualmente son denunciables en el marco de las leyes que hoy nos protegen, que son la ley que mencionaba Eva, de violencia familiar, obsoleta pero vigente, y la ley de protección integral para la erradicación de la violencia contra la mujer, que es la 26.485, que es una ley nacional. A partir de esas leyes, digamos, se pueden hacer las denuncias. La diferencia es que la ley de violencia familiar corre por una vía, que es la vía civil, y la ley 2685 en algunos casos puede correr por la vía penal, dependiendo cómo se configure y cómo se caratule el hecho, digamos, en particular. Bueno, es importante esto, entender entonces que la violencia psicológica, digo, lo digo claramente porque muchas personas en situación de violencia piensan que no pueden denunciar un maltrato verbal, piensan que no pueden denunciar un maltrato psicológico, ¿no? Cuando el maltrato tiene que ver con
inclusive la distribución de las tareas del hogar en forma violenta, ¿no? O no sé, o con cómo se juzga el cuidado de los hijos, o con la manipulación, o con un montón de situaciones, o con los celos, digamos, hay un montón de situaciones que quizás están naturalizadas, están minimizadas por la sociedad, y a la hora de una mujer presentarse a realizar una denuncia por ese tipo, le parece que no puede hacerlo, que necesita tener otra gravedad, que necesita tener violencia física. Bueno, en realidad, hoy por hoy, se puede denunciar situaciones de violencia que no sea física en sus múltiples formas, inclusive la violencia laboral, bueno, la violencia sexual, lógicamente también. Se puede denunciar, digamos, en cualquier dependencia policial. No sé en los lugares donde ustedes residen si hay comisarías de la tampoco es tan simple acceder a la comisaría de la mujer de la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, en otros espacios como en Miramar, que es una comunidad mucho más pequeña, la comisaría de la mujer está ubicada en un lugar céntrico de la ciudad y es sumamente accesible a la hora de tomar las denuncias, quizás mucho más accesible que las dependencias policiales que están en los barrios. Pero en realidad la denuncia se puede hacer en cualquier dependencia policial, y eso también es algo que podemos, digamos, fortalecer a la hora de asesorar a las personas que pueden acercarse al destacamento de su barrio a realizar las denuncias en caso que lo quisieran. Muchas veces la recomendación del Estado es acérquense a la comisaría de la mujer, porque el personal está capacitado y formado para abordar este tipo de situaciones, pero en realidad no es un requisito, ¿sí? Yo digo acá en Miramar porque es accesible igual para muchas personas o para la mayoría de las personas, pero en otros lugares como Mar del Plata, donde tenés que tomarte un colectivo o hacer un recorrido mucho más extenso para llegar, quizás es importante que se sepa que en cualquier estamento cercano a tu domicilio puedas realizar la denuncia por situaciones de violencia. Bueno, después esta situación de quiénes pueden denunciar, ¿no? Principalmente las personas, obviamente, que están atravesando por la situación de violencia, son quienes pueden realizar la denuncia en el momento en el que lo consideren. Luego, cuando se trata de niñez o de adolescentes, digamos, esto también está enmarcado en la ley, ¿no? La capacidad progresiva, pero hay muchos adolescentes, acá por ejemplo en Miramar, que realizan denuncia contra sus parejas, contra sus progenitores, contra sus suegros. Bueno, digamos, hay muchas situaciones que se configuran, pero tienen el derecho de hacerlo. Y luego, bueno, en caso que la persona tenga alguna imposibilidad de comunicar o alguna discapacidad, puede ser acompañada y puede ser realizada la denuncia por otra persona que sí pueda comunicar de esta manera. Bueno, en los casos de violencia sexual, la única persona que pueda realizar la denuncia es la persona que ha atravesado por esa situación. Y después, esto de las personas que trabajamos, ¿no? Como trabajadores sociales vamos a desempeñar funciones en instituciones, si tomamos conocimiento de situaciones de violencia que configuren delitos, tendríamos una obligación de denunciar. Es importante acá también poder conversar con las personas y configurar cada situación para no revictimizar y no poner a la persona en situación de violencia en un lugar en el que no desea estar desde el secreto profesional y desde nuestro lugar como acompañantes, digamos, en el fortalecimiento para que la persona pueda tomar la decisión de realizar la denuncia. Distinto es cuando las personas son niñas o adolescentes o personas con discapacidad, digamos, donde ahí la obligación es otra, y sí es importante comunicar o poner en conocimiento, bueno, que la obligación de realizar la denuncia y de realizarla porque es nuestra responsabilidad cuando en los casos en los que amerite, digamos. Bueno, en relación a la denuncia, eso se realiza, como te digo, en cualquier dependencia policial. Es importante que los datos de la persona denunciante y la persona denunciada sean claros. Obviamente que muchas veces hay, no sé, hay situaciones donde no se conocen los datos de la persona denunciada, pero sí todos los datos que se puedan proveer son fundamentales para que después el personal policial pueda, incluso que tome la denuncia, y se pueda notificar a las personas de las medidas que se tomen, ¿sí? La clave también de realizar la denuncia es que lo que se tiene que denunciar son hechos concretos, ¿sí? Eso es algo que el personal policial exige.
y que es fundamental que las personas puedan entender que tienen que presentarse a denunciar un hecho concreto de violencia. Luego, obviamente que hay otras instituciones que van a poder dar curso a otro trabajo con la persona en caso que lo requiera, otra función y demás, y a un trabajo más preventivo y de protección, que no es necesario que lleven, quiero decir, a la realización de la denuncia. No hace falta que haya angustia, no hace falta que haya reflexión, simplemente que puedan relatar un hecho concreto que configure como situación de violencia de género para poder ser abordado y para poder ser protegida. Bueno, no sé si hay alguna pregunta relacionada o si alguien quiere hacer algún comentario o sumario, no sé. Si algo no quedó claro también, les pido que me lo repregunten o nos lo repregunten, así lo podemos aclarar, porque la idea es esa. También algo clave es que en las denuncias en primera instancia no hace falta presentar ninguna prueba, ¿no? Bueno, la ley de violencia familiar además habla de una amplitud probatoria, en el que después ni siquiera en el proceso se solicita alguna prueba que conste la situación, porque el objetivo de la ley de violencia familiar es que la violencia cese, no corre por vía penal, no hay ningún tipo de consecuencia penal para las personas que son denunciadas en este marco de violencia familiar, sino que hacen las denuncias de violencia familiares habilitar medidas de protección, sí, y habilitar la intervención de diferentes dependencias del Estado que puedan trabajar en el cese de la violencia y en la protección de la persona en situación de violencia. Pero eso no hace falta presentar ninguna prueba, y en otro tipo de denuncia, por ejemplo, una amenaza, el relato de la víctima en primera instancia es el requisito para realizar la denuncia. Luego las investigaciones que se lleven adelante, las pruebas, digamos, para digamos, continuar con el proceso, pero para realizar la denuncia en primera instancia no se necesita ninguna. ¿Alguien quiere preguntar algo, Eva? No sé si quieres sumar algo. No, yo lo que quiero sumar es que es importante que, a ver, a la víctima, a la mujer en situación de violencia no le podemos exigir que a veces tenga en claro, digo, todas estas cuestiones y que tenga claro exactamente todo lo que tiene que decir. Nosotros en el material sí lo que hicimos fue un detalle pormenorizado de las cosas que no pueden faltar dentro de como contenido de la denuncia, ¿no? Eso importante tener en cuenta. Nosotras sí tenemos que saber qué tiene que contestar esa denuncia, porque tenemos que estar en capacidad de poder asesorar a esa persona que va a concurrir a una dependencia policial a hacer la denuncia. Eso es por un lado. Y después la otra cuestión es que no se le pueden negar a tomar la denuncia. Está. Y digo esto porque ocurre, lamentablemente, tal vez no nos esté ocurriendo, digo, por ahí en nuestros distritos, pero lo cierto es que todavía sigue ocurriendo que no le toma la denuncia. O sea, va y le dice, no, pero esto no lo puedes denunciar, esto sí lo puedes denunciar. O sea, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Cuando viene tal vez una mujer a nuestro servicio y dice, no, porque yo esa la denuncia y no me la tomaron. Bueno, ¿existe un recurso? Sí, claro que existe un recurso, ¿no? Bien, Maca, ahora vamos a apuntar a eso. Tenemos el teléfono de auditoría de asuntos internos, donde se puede denunciar el incumplimiento de los deberes de funcionario público de cualquier efectivo policial que esté sentado detrás de ese mostrador. Si no nos quieren tomar la denuncia, situación que no debería ocurrir, podemos y contamos con un 0800 gratuito, que es a nivel de toda la provincia de Buenos Aires, y también las denuncias se pueden hacer por mail. Digo, es importante que nosotros lo tengamos claro. Después acá Maca habla sobre la relación entre el secreto profesional y estas situaciones. Bien, a ver, ¿se acuerda que cuando hablamos de secreto profesional, claro, fue en el seminario de herramientas? En el seminario de herramientas problematizamos bastante el tema del secreto profesional. Y ahí nosotras tenemos en el ejercicio profesional 3 razones por las cuales podemos relevarnos del secreto profesional. ¿Sí? Y una comisión de un delito que está poniendo en es una de las maneras de las cuales estamos exceptuadas del secreto profesional. Claramente, nosotras, este proceso de acompañamiento,
¿sí? Vamos a ir, digo, evaluando y teniendo en cuenta, y tiene que ver también con el criterio profesional que vayamos manejando cuando haré justamente nuestra intervención. Tengamos en cuenta que de los lugares que nosotros ocupamos, cuando tomamos conocimiento de la comisión de un delito que pone en riesgo la integridad de otras personas, estamos obligadas a denunciar. ¿Sí? Hoy, sobre todo en el caso de menores, los delitos dejaron de ser de instancia privada. ¿Esto qué significa? Que no es necesario que sea el niño, niña o adolescente quien realice la denuncia y manifieste que es víctima de abuso sexual, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de mujeres que sí, digo, nos vienen al servicio social y nos dicen me violaron, por ejemplo. Claramente tenemos que tener exactamente claro cuál va a ser el protocolo de atención y abordaje, porque lo que primero tenemos que hacer es salvaguardar la integridad física de esa mujer, ya sea con la aplicación de los protocolos en materia sanitaria respecto a los casos de violación. ¿Sí? ¿Podemos denunciar? Sí, claramente, podemos hacer la denuncia, pero esa denuncia va a tener validez y va a dar inicio a un proceso judicial siempre y cuando la mujer violada vaya y rectifique esa denuncia y manifieste que ha sido violada. No todas las mujeres quieren hacer eso, pero sí tenemos que tener altamente en cuenta que sí forma parte de nuestra responsabilidad dentro del ejercicio profesional asegurarnos que esa mujer pueda acceder a todos los sistemas de prevención y protocolos que se aplican en los casos de abuso sexual. Bueno, lo que voy a hacer es más, para seguir problematizando el tema del secreto profesional, les voy a subir al Drive un documento que elaboró el colegio profesional en relación al secreto profesional, que es bastante claro, dice en qué situaciones estamos exceptuadas de seguir sosteniéndolo y qué tipos de criterios y principios éticos políticos enmarcan el secreto profesional. Justamente en el seminario de herramientas hablamos un montón de esto. Esto está muy bueno, porque lo hemos problematizado bastante en el encuentro número 1. Así que les voy a subir ese material como para que también cuenten, como para poder ampliar y seguir reflexionando al respecto. Genial. Y algo más que quería sumar en relación a la realización de la denuncia es que, bueno, la denuncia se realiza en un momento y la entidad policial la que informa, digamos, de esta denuncia, o en realidad eh, envía, digamos, la denuncia, remite la denuncia a la justicia para que tome las medidas. Esto no sucede en el momento, sino que, bueno, tiene un plazo de 48 horas para dictar las medidas. Entonces, por ejemplo, la denuncia se hace hoy y no es que la señora se retira de la comisaría con una orden de restricción, por ejemplo. Digo, esas cuestiones que circulan mucho y que es importante que podamos aclarar para poder asesorar. Entonces, eso que hablábamos hoy del tema del resguardo, muchas veces la persona solicita una orden, una medida de exclusión del hogar, por ejemplo, para la persona denunciada, y eso no implica que en el momento la policía va a ir a excluirlo, sino que para eso tenemos que esperar a que la denuncia llegue al juzgado, por ejemplo, de paz, y el juzgado dicte una medida de exclusión, y pasan quizás, no sé, 24 horas pueden llegar a pasar en general. Acá en General Alvarado salen de un día para el otro, pero bueno, ese día hay que considerar un espacio de resguardo para esa persona. Muchas veces la gente, cuando es informada sobre esto, tiene herramientas a través de su red y demás, pero muchas veces no. Entonces ahí es donde hay que poder acompañar y articular, y en caso de existir una dependencia o un lugar para resguardar personas en situación de violencia, poder garantizar eso, porque la realización de la denuncia sea una situación cuidada y no que desproteja más, no que la señora a su hogar con el agresor. Eso es un poco también la idea de poder informar sobre esto. Muchas veces lo que sucede es que en las dependencias policiales, desde